Bueno, muy buenos días, espero que estén muy bien. Estoy grabando lo que sería la última clase de conjuntos. Nos habían quedado pendientes, o veníamos viendo antes del parcial, algunas demostraciones y bueno, nos quedaron pendientes algunas, que son las que vamos a ver ahora, para ya ver el último tema de conjuntos y terminar esta unidad número 2. Una de las demostraciones que nos había quedado pendiente nos plantea que tenemos dos conjuntos, S y T, que son subconjuntos de un universal, y que si estos dos conjuntos son disjuntos entre sí, sí, solo sí, la unión es igual a la diferencia simétrica. Es importante destacar acá que tenemos un sí, solo sí. Cuando tenemos para demostrar un sí, solo sí, que es la doble implicación, tenemos que demostrar la implicación de ida y la implicación de vuelta. Por eso en esta demostración ven la parte 1, que sería la ida, y la parte 2, que sería la vuelta. A su vez, la parte 1 está dividida en la parte A y en la parte B. ¿Por qué? Porque el consecuente de esta implicación, o sea, lo que tengo que demostrar, a su vez es una igualdad. Y por definición de igualdad, sabemos que dos conjuntos son iguales si el primer conjunto es subconjunto del segundo y el segundo conjunto es subconjunto del primero. ¿Está bien? Entonces, por eso esta demostración se divide en dos partes. La primera parte en A y en B. Entonces, empiezo con la primera implicación, que queda de esta forma. Si estos dos conjuntos son disjuntos, quiere decir que su intersección es vacía, entonces la unión es subconjunto de la diferencia simétrica. ¿Qué tengo como premisa? Y que los dos conjuntos son disjuntos, entonces su intersección es vacía. Esa es mi premisa. En la premisa 2 pongo que, bueno, el principio de especificación, si la intersección es vacía, entonces voy a poner que hay un X que no pertenece a esa intersección. En la premisa 3, tomo la premisa supuesta, porque el formato me habilita a la demostración condicional, en donde el antecedente de la segunda implicación se puede tomar como premisa supuesta. ¿Qué hago en la premisa 4? Hago una conjunción en la premisa 2 y la premisa 3. O sea, tomo la premisa 2, tomo la premisa 3, las uno y formo una conjunción. Esta conjunción en 5, por definición de complemento, me queda de esta forma. ¿Por qué? Si hay un X que no pertenece a la intersección, puedo decir que hay un X que pertenece al complemento de esa intersección, ¿no? Bueno, y por definición de diferencia simétrica, nosotros sabemos por definición de diferencia simétrica que hay un X que pertenece a la unión y no pertenece a la intersección o pertenece al complemento. Entonces, 5 expresa la definición de diferencia simétrica entre S y T. Esa sería la primera parte. La segunda parte es la vuelta. ¿Está bien? ¿Qué es lo que tengo como premisa? Bueno, premisa tengo la misma, la intersección es vacía. En la premisa 2 pongo lo mismo, el principio de especificación. En 3 tomo mi premisa supuesta, que va a ser distinta a la anterior porque, bueno, porque la implicación es distinta. Y por definición de diferencia simétrica, nosotros podemos poner que la X pertenece a la unión y no pertenece a la intersección, o que pertenece al complemento de la intersección. Esta definición me habilita, como tengo una conjunción, a hacer una simplificación en 4 y llegar a lo que quiero demostrar, que es la unión entre S y T. Esa es la parte A y la parte B de la demostración 1. Ahora me tocaría demostrar la vuelta, que sería la parte 2. En la parte 2, lo que se plantea es que la unión es igual a la diferencia simétrica, entonces la intersección es vacía. ¿Por qué les pongo esta flechita acá? Porque yo los invito a, siguiendo el formato anterior, a hacer la demostración de esta parte 2, y yo lo que les estoy mostrando acá en esta parte derecha es esta misma demostración, pero por contradicción. ¿Se acuerdan cuando vimos
las leyes lógicas. Dentro de las leyes teníamos la contradicción. ¿Qué es lo que plantea la contradicción? Que si nosotros negamos una premisa y obtenemos una falsedad, entonces podemos asegurar la verdad de la premisa original sin negar. ¿De qué me sirve esto? Por ejemplo, lo que tendría que demostrar acá es que la intersección es igual al vacío. Entonces, tomo esa premisa y la niego. Digo que la intersección es distinta del vacío. Es lo que se plantea acá, en la demostración de contradicción. Bueno, tomo la premisa y la niego. Si obtengo la falsedad, entonces puedo avalar la verdad de la premisa sin negar. ¿Está bien? Entonces, la voy a negar. Voy a negar que esa intersección es vacía. Si yo puedo negar que esa intersección es vacía, entonces digo en el principio de especificación que X pertenece a la intersección, porque si es vacía, si es distinta al vacío, entonces por lo menos hay un X que pertenece a esa intersección. En 3, por definición de intersección, decimos que, bueno, si X pertenece a la intersección, X pertenece a S y X pertenece a T. Luego, tenemos que X pertenece a la unión, que es mi premisa, y en 5 también tengo que X pertenece a la diferencia simétrica, porque acá tengo una igualdad. Si X pertenece a esta unión, es igual a que pertenezca a esta diferencia simétrica por igualdad. Yo pondría acá, agregaría que X pertenece a la diferencia simétrica, que es mi premisa, y pondría por igualdad. ¿Sí? Para no olvidarme que lo saqué de acá. Bueno, en 6 pongo la definición de diferencia simétrica. En la definición de diferencia simétrica tengo un X que pertenece a la unión y un X que no pertenece a la intersección. Entonces, tomo 6, que es lo que acabo de poner, X pertenece a la unión y X no pertenece a la intersección, y tomo 2. Acá me faltó aclarar a quién tomaba. Tomo a 6 y tomo a 2. Hago conjunción entre 6 y 2. Y ustedes ven que tengo X pertenece a la unión y X no pertenece a la intersección y X pertenece a la intersección. Y esto, que se los puse en negrita, genera una contradicción. Un X no puede pertenecer a la intersección y a su vez no pertenecer a la intersección. Entonces, como se genera la falsedad que me está planteando el principio de demostración de contradicción, entonces, como se genera la falsedad, entonces puedo decir que la intersección es distinta al vacío, es una falsedad, por lo tanto, la intersección es igual al vacío. O sea que si la negación de lo que yo tomé como premisa, que es la 1, es falsa, me genera una falsedad, entonces puedo asegurar la premisa sin negar, que en este caso sería que la intersección es igual al vacío. Esto es otra forma de demostración que se llama por contradicción. Es una propuesta más. ¿Está bien? Los invito entonces a seguir el formato anterior que veníamos, que traigo en 1A y en 1B, para demostrar la parte 2. La otra demostración que nos había quedado pendiente nos dice que para cualquier universo y cualquier conjunto AB, que son subconjuntos de ese universo, las siguientes proposiciones son equivalentes. Lo que me quiere proponer acá este enunciado es que demuestra estas implicaciones. A implica B, B implica C, C implica D y D implica A. Acá les puse todas las implicaciones. Implicación A implica B, la B implica C, la C implica D y D implica A. Y acá cada uno de lo que corresponde, ¿no? Son 4 demostraciones. Yo, para elegí, creo que la C. Se los muestro y ustedes, le quedará a cargo de ustedes la A, la B y la D. Bueno, en la demostración C, la proposición C implica la proposición D, queda que A intersección B, que es igual a A, implica que el complemento de B es subconjunto al complemento de A. ¿Sí?
o lo leo A intersección B es igual a A, entonces B complemento es subconjunto de A complemento. ¿Qué es lo que tengo? En uno, A intersección B es igual a A. Es premisa, acá puse principio de especificación, pero no va acá, va en la segunda. Por eso hice una pausa. A intersección B es igual a A, es mi premisa, es la que tengo acá, ¿sí? En 2, ¿qué puse? Por definición de igualdad, como tengo una igualdad acá, pongo X pertenece a la intersección, entonces X pertenece a A, y X pertenece a A, entonces X pertenece a la intersección. ¿Por qué lo puse así? Porque por definición de igualdad, dos conjuntos son iguales cuando el primero es subconjunto del segundo y el segundo es subconjunto del primero. Por definición de subconjunto, nosotros sabemos que esta es la definición de subconjunto, ¿no? Entonces por eso lo puse así directamente. ¿Qué hice en 3? Simplifiqué 2. Puse la primera parte y en 4 puse la segunda parte. O sea que en 3 y 4 solamente hice simplificación. Y tomo la premisa supuesta que es X pertenece al complemento de B. De 5 puedo decir que si X pertenece al complemento de B, X no pertenece a B. Eso es por definición de complemento. Y por 6 puedo decir que X no pertenece a la intersección. ¿Por qué? Si yo estoy diciendo que X no pertenece a B, entonces ese X tampoco va a pertenecer a la intersección entre A y B. ¿Está bien? Si X no pertenece a la intersección entre A y B, bueno, puedo hacer en 8 most tollens entre 4 y 7. A ver, veamos 4. X pertenece a A, entonces X pertenece a la intersección. Y 7, X no pertenece a la intersección, sería la negación. Por most tollens, entonces puedo asegurar que X no pertenece a A. Si X no pertenece a A, por lo tanto puedo decir entonces que X pertenece a su complemento. ¿Está bien? Que era lo que tenía que llegar. Bueno, queda a cargo de ustedes las otras demostraciones A, B y D, siguiendo el mismo formato, ¿sí? Bueno, último tema, tablas de pertenencia. Lo que se pretende mostrar acá es que las tablas que utilizamos en lógica para poder demostrar equivalencia, para poder verificar igualdades, para poder verificar simplificaciones, las podemos usar también en conjuntos, ¿sí? Y bueno, acá se pone en vez de verdadero o falso, ceros y uno, que es lo mismo, que representan lo mismo, recuerden. Y en la intersección, cuando los dos conjuntos son 0, la intersección me va a dar 0. ¿Cuándo me va a dar 1? Cuando los dos conjuntos son 1. La intersección, perdón, se toma como en lógica con la I, con la conjunción. Y la unión se toma, como en lógica se toma la conjunción, la O, la disyunción, la O. Entonces, ¿cuándo me va a dar 1? Cuando los dos conjuntos estén en 1, la intersección me va a dar 1, y la unión, ¿cuándo me va a dar 0? Cuando los dos conjuntos sean 0. Después, si tengo un conjunto que está en 0, su complemento va a estar en 1 y al revés, ¿sí? Estas tablas de pertenencia, ¿para qué me sirven? Por ejemplo, para poder demostrar la igualdad de conjuntos a partir de estas tablas. ¿Se acuerdan que nosotros las tablas las utilizamos para verificar? Bueno, acá es lo mismo. ¿Qué es lo que se está verificando acá? Que esta unión entre A y la intersección entre B y C es igual a ser como una tipo distributiva, ¿sí? Entre la unión y la intersección. Entonces me quedaría A unión B, intersección A unión C. Lo podemos demostrar a través de las tablas de verdad.
No hay mucho más para explicar porque esto, bueno, ya lo saben manejar y solamente estoy mostrando que se puede llevar a cabo de la misma manera. Lo último que vamos a ver es simplificar expresiones, que también lo hacíamos en lógica, simplificar directamente aplicando las leyes lógicas que teníamos. Nosotros vamos a aplicar las mismas leyes lógicas que aplicamos en conjunto y queremos simplificar esta expresión. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos un complemento de una expresión. Entonces, estas son las razones son las leyes que vamos utilizando. Lo primero que hace es utilizar la ley de De Morgan, ¿sí? Y esta unión cambia a intersección y al complemento de cada uno. El doble complemento, desaparece el complemento, ahí le puso ley de doble complemento, ¿está bien? Bueno. Después hace propiedad asociativa de la intersección. ¿Por qué hace propiedad asociativa de la intersección? Me queda esta unión, intersección C, intersección B. Saca este paréntesis y entonces me va a quedar, si lo sacamos, me va a quedar esta intersección y esta intersección, que los puedo asociar. Eso es lo que hizo. Bien. Después hace conmutativa de la intersección, ¿sí? B estaba segundo, lo pone primero. ¿Para qué? Para ahora asociar de manera diferente. ¿Por qué asocia de manera diferente? Porque acá, acuérdense que acá, cuando tenía conectivos diferentes y se repetía uno de los dos, me daba el que se repetía, ¿se acuerdan? Esta es la ley de absorción, acá. Entonces me da B, intersección C. Si yo no me acuerdo de esto, ¿qué iré a hacer? Distributiva. Al hacer la distributiva me va a quedar lo mismo, como que no va a tener sentido, ¿está bien? Entonces, ahí, bueno, es como que al hacer distributiva y darme cuenta que no va a tener sentido esa distributiva, tendría que buscar otra opción y darme cuenta de esa ley de absorción. Bueno, quiere decir que toda esta expresión original la puedo simplificar en B intersección C. ¿Cómo puedo demostrar que esto está bien? A través de lo que acabamos de ver, que son las tablas de verdad. ¿Está bien? O sea que podemos verificar esto a través de las tablas de verdad. Y la propuesta es que realicen estas simplificaciones. 1, 2, 3, 4. En la 4 se les hace la aclaración, por si no se acuerdan, la definición de diferencia simétrica que se puede expresar a través de la diferencia o a través de la intersección. ¿Sí? Bueno, entonces fíjense qué es lo que más les conviene. Entonces, como ejercicio para la clase siguiente, que es la clase de mañana, tienen hacer estas simplificaciones y hacer las demostraciones que quedaban acá, que era la demostración A, B y D, y demostrar la parte 2 de este teorema. O sea que tenemos bastante. Bueno, entonces, quédense trabajando en esto. Saben que me pueden consultar y el martes me preguntan todas las dudas que se generaron. Nos vemos, abrazo.